Bueno, tenemos con nosotros a Luis Torres. Luis, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero, 900 páginas, niños, instrucciones de uso, pocas páginas me parecen. Sí, recuerdo las instrucciones de uso que hubiera necesitado yo para mis dos hijos, que afortunadamente ya son mayores. Isabel, en cambio, está en plena tormenta creativa, sí, etcétera. Y me viene bien, además, Y yo te quería hacer la única pregunta, es decir, el momento cuando nace el niño y llora, y pasan los meses y llora, y el niño llora, y no deja de llorar, y cuando parece que ya se duerme y ya te vas a dormir, entonces... ¿Por qué dice uno, lo voy a tirar por la ventana? Y no dice, lo voy a quemar en el horno, lo voy a romper, le voy a romper la cabeza contra, no sé, contra la pared. ¿Por qué la ventana? Bueno, no sé, es quizás una frase que dicen los padres, yo creo que es el momento de estrés, el momento de agobio, sí, el momento que ya no puede más. No, entonces, de hecho yo no tiré a ninguno de los dos, pero ¿por qué la ventana? ¿Por qué no decir contra el marco? Ya, No, porque creo que quieres que salga. Que salga de tu vida, de esa tu debe casa. ser la explicación, sí, bueno, de tu oído. Sí. Efectivamente. Este manual, estas instrucciones de uso, 900 páginas. Instrucciones de uso, dice el manual definitivo. Y realmente podemos decir que lo es de 0 a 8 años. Nos ha estado contando Luis que ya están en fase de preparación del siguiente tomo, que me imagino que abarcará desde los 10 hasta, no sabemos exactamente, la aborrescencia. Que ¿Cuándo termina la adolescencia? Nunca, ¿no? Pues no lo sé, un poco depende de cada chaval, pero hay algunos que a los 18, otros a los 25 y otros... Y en los hombres más tarde, ¿no? Sí, normalmente las niñas desarrollan antes siempre, en todo. Normalmente hablan antes, andan antes, y luego también la adolescencia pues también todo antes. Es antes, sí. Un año. Y acaba a los 8... entre 1 y 2, ¿no? Claro, a esas edades entre 1 y 2. Por eso, ¿tú crees que ese movimiento que hay en Europa del Norte, de que es injusto que los niños que son menos maduros estén compitiendo en los mismos cursos a la misma edad con las chicas y que por eso se esté volviendo a las clases de unisex, digamos, ¿a ti te parece eso razonable? Bueno, habría que... es verdad que los niveles de desarrollo son diferentes, ¿no? Son diferentes en cuanto a los niños, entonces tiene una parte en que sí que es verdad que... Es que en la competitividad o selección, que se produce ya con las notas desde que estás, desde pequeños, claro, la diferencia de las chicas, sobre todo en esa edad en que se hacen los currículums para entrar a una universidad y tal, es que es 1 año o 2. Sí, la diferencia es esta. Lo que pasa que es verdad que este es el lado positivo de esta nueva corriente. También tiene sus cosas de, pues bueno, de no aprender de los otros, de no, porque siempre hemos tenido en clase al más avanzado, el que nos ha ayudado. Entonces, bueno, si regulamos mucho el nivel, bueno, tiene su parte positiva, claro, que es la que comentabas ahora, pero a lo mejor también puede tener alguna repercusión, quizá, no lo sé. Estas cosas hay que probarlas y luego estudiarlo al cabo del tiempo para ver si realmente es efectivo este cambio. ¿Cuál es el momento más difícil para el que tiene, digamos, el primer hijo? Yo creo que los primeros meses de adaptación, cuando llegas a casa, al principio muy bien, estás en el hospital, llega la familia, todos te están echando una mano, pero en el momento que se van todos y te quedas tú con tu pareja y el bebé, sobre todo cuando es el primer hijo, ¿no? Sí. Te quedas ahí y empiezas a ver, pues es una adaptación poco a poco en el que todos nos tenemos que conocer, no nos conocíamos, ni nosotros como pareja nos conocíamos, ni nosotros como padres, ni el niño. O sea, en que casa. ahí hay otra cosa, que es que no es lo mismo ser una pareja que ser una pareja con niño. No es lo mismo, para nada. Absoluto. Yo creo que una pareja cambia radicalmente en el momento que llega un niño. En el momento que llega un niño, hasta ahora podíamos hacer lo que queríamos. Salíamos un fin de semana, o se iba uno con unos amigos, el otro con otro, nos vamos este fin de semana. Ahora no, ahora yo creo que los valores y los valores de cada uno de la pareja cambian radicalmente, y las prioridades. ¿no? Y eso afecta mucho. Y antes era vámonos este fin de semana a pasarlo bien, y ahora es vamos a quedarnos con el niño. A pasarlo mal. ¿Y cómo nos comportemos en esos primeros meses va a afectar luego a ese niño durante el resto de su vida, o nos estamos volviendo locos y estamos exagerando con ese tipo de cuidados de no te pongas nerviosa, tienes que comportarte de esta manera, ponle música de clavicordio? Yo he leído todo tipo de consejos. Bueno,
pues luego a al las final... vacas les ponen a Mozart, pues también, ¿por qué no le vas a poner a los niños Pero a Bach? pero con los niños que, como siempre dices tú, son ahora mismo nuestro bien más preciado porque tenemos Sí, uno o a lo sumo dos, escasísimos, claro. les damos un cuidado que yo creo que a veces ya raya la obsesión. claro, y a lo mejor tendemos a la sobreprotección con este cuidado. O sea, Sí. yo creo que se basa en la normalidad. Tampoco podemos llevarle a clase de música por la mañana a los bebés, porque hay bebés que van a clase de música, luego así con Bebés. motricidad, bueno, les llevan Matronatación, allí No, ya. matronatación, entonces al final tienen una agenda más complicada que la nuestra, los bebés. Entonces es un poco de sentido común. Muchos nos hemos criado sin todo esto y la verdad es que estamos Bueno, aquí. toda la humanidad se ha criado sin todo esto y ahí está. Y estamos aquí. Bueno, pero hay una cosa, en el primer niño lo que tiene sobre todo es terror. Terror, miedo a que se te muera. Y Primero, miedo a hacerlo mal también. miedo a hacerlo mal, porque además temes que el niño, que es una cosa tan absolutamente frágil, aparte de moqueante, llorona y maloliente, excepto cuando acabas de bañar, que no hay nada que huela mejor que un niño recién Y bañado. la piel, y la La piel. piel del niño es la fragancia perfecta, vamos, eso es ideal. Pero el miedo, sobre todo en el primero, ya si has tenido uno, ya el segundo ya estás Ya más sabes lo relajado. que es Y y ya sabes vas... que no se rompen fácilmente. Pero en el primero es que parece que es que se te va a romper, a partir, a caer, a hacerse pedazos en cualquier momento. Ese miedo, ¿cómo se combate? La novedad, a todos nos da miedo las cosas nuevas y más cuando un ser humano depende de nosotros. Si llegas con el bebé, como decías, vamos, que Una pesa 3 cosita, kilos, nada, sí. 3 kilos escasos y vas ahí como un poco con cuidado, ¿no? El miedo hay que ir poco a poco enfrentándolo. Todos los miedos se solucionan enfrentándolo. Entonces, a medida que van pasando los días y a medida que tú te vas viendo que eres capaz de hacerlo, que no le pasa nada, que se te ha caído, que se ha resbalado una vez y no le ha pasado nada, que ha vomitado una vez y está ahí. O sea, poco a poco ese miedo, por eso se dice que los segundos son más fáciles también, porque ese miedo ya lo tienes solucionado. Igual que se hacen cursos de preparación para el parto, en la que además el padre pues participa con la madre, respira y todo eso, habría que hacer cursos también de preparación psicológica para ese cambio, que no es solo ser padres, es haber perdido la pareja. Claro. Es decir, de haber entrado en un triángulo o en lo que sea, que es una cosa en la que no has pensado ni a... Bueno, hay gente que sí, que se casa ya con la idea de tener hijos. Sí, pero no es lo mismo la idea que verte que en verlo. el día que sales del hospital. ¿No hay gente que se prepare psicológicamente para ese cambio tan total en la vida? Yo creo que debería existir una preparación, o por lo menos entre la pareja, hablarlo. Hace poco leía un estudio que ponía que las parejas hoy en día pasan más tiempo o hablan más de qué nombre va a tener el niño que de que cómo lo van a educar. O sea, yo creo que lo haría al revés. O sea, en lugar de decidir o de charlar tanto sobre el nombre, buscaría más, leería, hay diferentes corrientes, diferentes maneras de educar a los niños, ¿no? Entonces, pues leería, me investigaría. Sí, pero el morbo de ver cómo le ponemos al niño, oye... Pero es verdad que luego hay muchísimas cuestiones que cada uno responde de una forma completamente diferente, pero desde el primer minuto de vida. Y las mayores discusiones a veces son por si le das un gramo más de ibuprofeno, ¿verdad? Sí. O por si le llevas al médico y el otro piensa que no. Sí, en Claro, es que general los padres en el primero yo creo que tendemos a la sobreprotección máxima, te sientes ahí el guardián Sí. de la cueva. Totalmente. Yo recuerdo cuando se quedó embarazada mi mujer del primero, mi primera eso fue, hay que buscar más trabajo, tenemos que cambiar de casa, aquí no puede vivir, hace falta una habitación más, o sea, esto no puede ser. Y esto de que los niños vienen con un pan debajo del brazo, es que te dan unas ganas de trabajar para el niño, que si no está el pan, lo buscas y en la práctica es como si lo trajeran. Claro, Un ahora pan hay o alguien dos. ya que depende de ti. Depende o sea, de ti, te cambia de pronto, el hombre tiene el macho de la cueva. Sí, Hay que es verdad. traer carne a la cueva, etcétera, etcétera. Pero en el primero tiendes a la sobreprotección, mientras que la madre suele ser más tranquila, suele estar más cerca del niño, de alguna manera está más relajada, es como más parte de ella, mientras que el padre siempre está fuera, por lo menos hasta que el niño habla y empieza un poco hacia los 2 años, que ya el niño empieza a ser personita y dice papá y tal, vamos, papá, y te coge de la mano y no tienes que andar a gatas con él, pero siempre el padre está un poco más receloso y sobreprotector, mientras que la madre se le ve en general
a los pocos meses más relajada, ¿no? Será el instinto ese del que habla. Pero pues debe haber algo así, porque es que no pasa en general. No, es verdad que es una norma bastante generalizada, la parte de que los hombres tendemos más nos preocupamos quizá más en ese momento a ya no la supervivencia física, sino a que tenga de todo, pues Sí, bueno, pues sí. como decía Federico, pues ahora lo de buscar dinero, pues oye, hay muchos gastos, ahora hay muchos Sí, gastos sí. con el bebé, no es lo mismo Aparte que es verdad. antes. Y luego el pensar, y además, claro, este niño tendrá que estudiar y tendrá que ir a la universidad. O sea, en Estados Unidos es casi un rito en cuanto nace el niño empezar a ahorrar para, si el niño sale espabilado y trabajador, que pueda ir a una buena universidad. Ahora empezamos ahorrando para la escuela infantil, para luego todo, para el para colegio todo. y luego ya para la universidad. En el libro marcan dos pautas esenciales que son, por un lado, la adquisición de hábitos y, por otro lado, los límites, que parece que últimamente somos poco dados a poner límites a los niños en el sentido que, por ejemplo, les damos 7 opciones de postre cuando realmente lo que deberíamos es darles 2 o incluso les dejamos elegir. ¿Esto de los hábitos y los límites es desde los 0 hasta los 99 o hay una edad en la que ya tenemos que empezar a cambiar? Y por otro lado, el tema de los castigos. Es verdad que el programa de Super Nanny es controvertido y lo hemos hablado alguna vez por el tema de premio, castigo, y tiene tantos seguidores como detractores. ¿Cuál es el término medio para no estar todo el día con ese tira y afloja de pues ahora te compro esto, ahora no sé qué? ¿Dónde está la clave? Yo creo que la clave está un poco en el sentido común. Nosotros cuando hablamos con los padres en el despacho, que vienen muchos muy preocupados por todo este tema de los niños y nos preguntan también cómo educar, los hábitos, por ejemplo, los hábitos desde que el niño nace. Cuando el niño nace, evidentemente tiene un patrón irregular de alimentación y de sueño, pero en torno a los 3-6 meses este patrón se va regulando. Ya no se despierta cada 3 horas, ya nos deja un ratillo más largo. Cada 3 horas. Cada 3 horas. Eso ya bueno, eso es la noche buena. O sea. Ya nos deja, ya se va poco a poco regulando, ¿no? Entonces es el momento en que nosotros ya vamos marcando unos horarios, la hora en que se come, que duerme, entonces ya vamos nosotros decidiendo esto. Y luego los límites sobre todo lo que hacen es les dan seguridad a los niños no saben lo que tienen que hacer. No saben si pueden meter los dedos en el enchufe porque no lo conocen, no saben si pueden tirar un vaso de cristal al suelo porque no sabe. Entonces nosotros tenemos que decirle lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Eso no. Es decir, no. Por ejemplo, lo más rotundo y la frase lo más corta posible, porque hay padres que están a lo mejor 20 minutos explicándole que un yo he visto alguno que no casi le argumenta, pero como si fuera Churchill. O sea, eso parece no se que hace. no se tira el puré al suelo. Pero sin embargo yo soy muy tendente a dar explicaciones, por ejemplo, de qué vamos a hacer después. Eso está muy bien, pero ahí no es una norma. Tú no le estás poniendo una norma de vete al baño. Si tú le dices vete a la ducha a bañarte, pues ahí bueno, es una norma muy clara y muy concisa que a un niño de 4 o 5 años no necesita nada más. Ahora, si tú te empiezas a justificar vete al baño porque es que si no luego no nos da tiempo y no vas a poder hacer y no vas a poder tal, el niño ya se ha perdido. Sí, o sea, nada, explicaciones sobran. Lo más. Luego es el momento a lo mejor de explicárselo, pero no en ese momento que el niño hay una negativa. O sea, ¿no? una vez que ya obedecido, entonces se lo puedes explicar, pero no a la vez. Una vez que ya lo ha cumplido, entonces ahí ya o una vez que ha pasado la rabieta, que hay muchos padres que en el momento de la rabieta empiezan a pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vienes? No, en ese momento el objetivo es que se tranquilice. ¿Y qué Cuando haces? se ha tranquilizado, ¿Te cruzas de brazos? Aunque estés en un aeropuerto o en casa de los abuelos y te estén todos juzgando con la cara de anda que fuera de casa es el nivel experto ya, porque ahí depende del que te juzgue la gente y no depende solo de ti, sino depende de lo que el resto te va diciendo. Entonces fuera de casa siempre es más difícil. Pero la idea es retirarse. Yo siempre les digo a los padres, oye, pues si estás en un aeropuerto, a lo mejor no te vas a quedar en la sala de embarque, si tienes tiempo, vete a un rinconcito del aeropuerto, llévate al niño y espérate ahí. Estás en casa de la abuela, pues llévatelo a una habitación aparte y te esperas allá que se le pase el enfado, repitiéndole que cada rato que cuando se le pase el enfado, entonces podemos volver y podemos participar. Pero la gran cuestión es que el niño, que aprenda, efectivamente, el niño no sabe nada. Esta idea de que el niño es como un sujeto de derechos y tal, el niño no es nada, es una bola de mocos y de cacas y de deseos inconcretos y quiere todo y no quiere nada. Es decir, esto de crear los hábitos en el niño, que se tiene que hacer mediante el orden, la disciplina, la rutina, y sobre claro. todo
las prohibiciones. O sea, Freud siempre dijo, y es verdad, la civilización se basa en la represión. Si no reprimiéramos nuestros deseos y tal, nunca habríamos llegado a la civilización. Estaríamos comiendo de los árboles o del mamífero más cercano que le roeríamos la mejilla. O sea, pero esto en la sociedad actual, no entro ya en lo de dar explicaciones, etcétera, aunque sea posteriori, sino en la idea primera de que tú sabes lo que le conviene al niño. O sea, tú tienes que decidirlo como padre. Al final, como y padre, que tu obligación claro, es tomar esa decisión. Probablemente es lo más difícil ahora, ¿no? Claro, hay tantas maneras de hacerlo como padres. O sea, Sí. lo principal es que se pongan, como hablábamos antes, de acuerdo a la pareja, ¿no? Que la pareja charlen de cómo queremos educar al niño, porque si no hay un acuerdo entre los dos, ya tenemos la primera dificultad. Pero ese de acuerdo no es fácil. No, no, para nada es fácil. Cada uno procedemos de familias diferentes, con educaciones y valores diferentes. Y cuando nacen niños, cuando surgen estas diferencias fundamentales, ¿no? Pero los padres son los que tienen que decidir qué valores, qué prohibiciones y qué cosas le quieren transmitir. ¿Y vale el por qué lo digo yo? Que es una cosa que yo he escuchado toda Depende mi vida de la y no he edad, cuestionado. depende de la edad. De pequeños a lo mejor sí. Ajá. De pequeños esto es así porque yo lo digo y punto. Luego ya te lo explicaré. Sí. Pero hay una edad en que el niño no tiene capacidad para sentarse y entenderlo. Pero luego con 15 años no le puedes decir a un chaval, esto lo dices porque lo digo yo, porque Bueno, ya perdona, al revés, ahí es cuando ya es la última cosa que te queda. Es porque lo último, sí, es lo porque último. sí. O sea, y porque sí. Y porque, mira, ya que no haya, es porque sí. Es lo último, pero para llegar ahí a lo mejor tenemos que trabajar desde que nace, ¿no? Para no llegar a esas dificultades. Hay otra cosa, antes hablabas de las diferencias, que a la hora de criar a un niño es muy difícil que una pareja, sobre todo actual, en una cultura urbana, tenga una educación similar y por lo tanto una percepción similar de la educación. Y se puede hablar, pero hay un problema y es que la estancia con el niño, el tiempo que se pasa con el niño, cambia mucho. Normalmente la madre está más con el niño. El estado nervioso de cada pareja cuando llega a ver al niño es totalmente distinto. Es decir, el padre a lo mejor llega a las 9 de la noche, ha hecho 2 horas extra porque hay que ampliar la casa para el niño. La madre está del niño hasta las narices, pues por lo que sea es un ese retrato día. habitual. Y entonces el padre no quiere líos, quiere un poco de jugueteo con el niño, pero que no le toque las narices, y la madre lo que quiere es que se haga cargo del niño y pueda descansar un rato. Y claro, eso no es fácil de conciliar. Es difícil y hay muchas madres que también que he escuchado yo que dicen, bueno, que se quede despierto más tarde porque así juega un rato con su padre, pero claro, al final es el niño que no está cumpliendo los horarios, ¿no? Entonces, para conciliar todo esto es verdad que es complicado y que hay que llegar a acuerdos de, oye, mira, yo llego cansado, a lo mejor no es el momento de exigirle al niño que lea 3 páginas del libro y ya se lo exigiremos o se lo pediremos el fin de semana, no ahora. El problema, lo que planteabas, es lo que conviene al niño y lo que conviene a los padres, que no siempre coinciden. No. Efectivamente. O sea, no siempre coinciden. Al final, a nosotros en la relación padres-hijos, a nosotros como padres nos ha tocado ser los padres, ya fuimos hijos, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que decidir. Nuestro criterio es bueno, claro que es bueno. Siempre que se haga con sentido común y cariño, yo creo que eso es otro capítulo, que efectivamente, bueno. lo de decirles que les quieres y darles mucho cariño. Bueno, no olvidarse. Que con la falta de tiempo. Esto es porque hablamos antes de las normas, de ser estrictos, donde estaba el punto un poco intermedio, ¿no? Siempre hablábamos antes de sentido común, ¿no? Es decir, el momento que el niño sabe que no se puede comer en el salón, por ejemplo, estupendo y le cumple, pero ¿por qué no hacemos un viernes, un día de pizza y peli, y nos sentamos todos en el salón y vemos una peli y cenamos pizza allí? O sea, estas excepciones a la norma... Si el niño se ha portado bien esa semana, claro, por ejemplo, claro, si él ha cumplido durante toda la semana, pues entonces podemos hacer alguna excepción. Y esto nos evita caer también en el autoritarismo y en la rigidez, que tampoco es mala, es buena, ¿no? Entonces se trata de buscar ese punto intermedio. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Cuando lleguéis a la aborrescencia podemos dedicarle varios, porque eso sí que es, bueno... Esto es más difícil, Eso es, volviendo a Freud, misión imposible. Decía que había varias tareas
3 sobre todo imposibles. De ellas 2, una era educar y otra el psicoanálisis. Lo cual, viniendo de Freud, pues no estaba mal, ¿no? Difícil, difícil. Bueno, muchas gracias, Luis A Torres, vosotros. y ahí está ese Niños, instrucciones de uso. Vamos ahora con Clara Villalón y esos calabacines rellenos de ajo arriero, homenaje a San Fermín. Sí, nada menos, con Simbioline, además que magras, que nos va a ayudar a digerirlos y a que no nos sienten mal. Si y se van a adelgazarlos. poner morados, maíz Maíz morado. morado. En parafarmaciamundonatural.es los compramos y nos lo traen a casa.